en su tema, pero efectivamente en cuestiones de legislación, pues es infinito, ¿no? O sea, sí hay muchas legislaciones de derechos culturales que tendríamos que hacer como una selección de las más importantes y representativas para que se las podamos presentar. Pero sí, nos daremos a la tarea de profundizar al respecto con algún abogado. Tenemos un conocido, dos conocidos que son pues especialistas en derechos culturales y que ellos nos podrían orientar perfectamente en el seminario sobre estos temas, ¿no? Porque justo han llevado casos de demandas, pues desde gestores culturales hasta artistas, ¿no? Entonces, creo que ellos están como muy empapados. Vamos a organizarnos para poder meterlo en el seminario. Y si no, cuando menos hacerles llegar, pues algunas de las leyes más importantes que tenemos en México para que ustedes las puedan revisar con más calma. Gracias. No, de nada. Sobre seguridad social es un tema complejo también, no lo tenemos programado en el seminario como tal, pero sí podemos, porque varios o sea, de estos dos especialistas lo manejan, entonces podemos meterlo dentro de la biografía que les vamos a proporcionar o como en una de las sesiones, ¿no? Para que ustedes lo tengan más fresco. Muchísimas gracias por Oye, hacernos llegar yo quisiera estos. hacer un comentario. Dime. Feliz, buenas tardes a todos. Pues la verdad que ha sido muy bueno pues estar en este seminario y ver como todas las diferentes ramas, ¿no? Y lo amplísimo que son los derechos culturales. A mí lo que me hubiera gustado, igual como Luz, es que se hubiera profundizado un poquito más en el primer tema con el maestro Víctor, o que se hubiera podido ver como un proceso de aplicación o un análisis. Con él estábamos haciendo esta parte de una práctica ya, ¿no? De pensar en un proyecto y en nuestra realidad. Y entonces yo tenía como la esperanza que a lo mejor en los siguientes módulos íbamos a seguir como viendo como ese proyecto, cómo se iba a aplicar. Eso es lo que a mí me hubiera parecido como muy rico o interesante, ¿no? Hacer como una cuestión como más práctica e ir acompañando de los especialistas, ¿no? Pero es muy bueno para mí estar en el seminario. La verdad es que lo he disfrutado bastante con los ponentes. Solo es esto, como son como temas aislados que abren un universo, ¿no? Cada uno es un universo para profundizar. Entonces, pues muchas gracias y felicidades por el seminario. Solo a mí me hubiera gustado o tener otra oportunidad de tener algo en específico, como una especie de taller en donde se pueda desarrollar un proyecto basado en los derechos culturales. Claro, lo que podemos hacer, Nancy, no sé si se acuerdan que justo en la primera sesión la maestra Nayeli comentaba que hay una sesión que está dedicada justo como a, a que ustedes pongan en práctica como todo lo aprendido en el seminario, ¿no? Efectivamente, todos los temas son bien diversos porque los derechos culturales son muy amplios, entonces, pues es abarcar muchísimo en poquitas sesiones, ¿no? Intentamos darles una probadita de todo lo que hay, pero sí tenemos que profundizar. Entonces, lo que se me ocurre es que este proceso que empezaron con el maestro Víctor, lo podamos terminar en esa sesión. O sea, invitar al maestro Víctor de nuevo o alguno de estos otros doctores que les digo que son como especialistas en derecho, bueno, ajá, en el área del derecho, y que justo puedan ustedes aplicar o de ver de qué manera puedan cerrar eso que iniciaron con el maestro Víctor, ¿no? Si bien en estas sesiones los especialistas pues son totalmente diversos, ¿no? O sea, hay de radio, hay de educación, hay de un sinfín de temas, pero con cada uno lo que tienen en común son los derechos culturales, ¿no? Entonces, más bien les invitaría a prestar atención en cada una de esas sesiones para que vean de qué manera ustedes pueden ir jalando de cada sesión
a ese proyecto que ustedes ya empezaron y ver si va agarrando un poco más de forma para que concluyamos en esa última sesión en un cierre de este proceso, ¿no? No sé cómo lo ven. Sí, muy bien. Muchas gracias. Gracias a ti, Nancy. ¿Alguien más nos quiere dar una retroalimentación de cómo han visto, cómo se han sentido ustedes en el seminario en estas sesiones? Sí, Por cierto. Aura, Andrea, si quieres tomar la palabra tú. No, disculpe, es que voy llegando y cuando lo inicio de repente se queda prendido el micrófono. Ah, ya, ok, no te preocupes. ¿Alguien más quiere participar? Yo, Samantha. Hola a todos. Creo que bueno, coincido con las compañeras. La sesión con el profe Víctor fue interesante, más para la gente que de alguna manera no estamos relacionados directamente con la cultura. Estas acciones que él comentaba de los derechos culturales de reconocer, elegir, acceder a la cultura y ejercer la cultura, se me hizo muy interesante y también algo que él mencionaba cuando se trabaja en colectividades o en colectivos que a veces cae uno en el asistencialismo, ¿no? Y y sí es difícil luego trabajar en grupos, quieres abarcar todo y abarcar a todos, pero desgraciadamente luego los recursos son limitados y ahí es cuando entras en una disyuntiva, ¿no? De cómo hacer las cosas a veces con poco presupuesto. Yo no tengo mucha experiencia en esos grupos, es la primera vez que trabajo con personas relacionadas a la cultura, pero sí me parece interesante, ¿no? De que no caigamos en el asistencialismo. Y también me pareció muy interesante la sesión donde hablaban de la radio comunitaria. Jamás pensé que las personas se vieran en ese tipo de dificultades para poder transmitir de forma libre, este, ¿no? Sus programas, sus ideas, todo. Entonces, también la sesión de radio comunitaria se me hizo bastante interesante. Eso sería todo. Gracias, Samantha. Sí, la verdad es que es bien complejo en cuestiones de medios de comunicación, la operatividad de todo, ¿no? O sea, desde las cuestiones técnicas, desde poder acceder a una antena que pueda tener la capacidad de transmisión necesaria, ¿no? Porque como grupos, o sea, la mayoría de las radios comunitarias pues empiezan así, como un colectivo, ¿no? Es un conjunto de personas que se unen bajo un mismo fin y entonces hay que empezar a tener una cuestión legal también para poder acceder a una línea, ¿no? A una emisora. Y entonces, pues es la antena, es la cuestión legal, ¿no? Es pues también como radios comunitarias, muchas veces el gobierno tiene ahí como trabas, ¿no? También porque, bueno, pues dicen cosas que a lo mejor no comulgan con el gobierno en ese momento, ¿no? Entonces, es mucho lo que implica tener un proyecto así y poder llegar a diferentes sitios, ¿no? Yo en algún momento participé en una radio comunitaria, se llama La Coyotera Radio, ellos están aquí en Guadalajara y pues ellos como colectivo, si bien no están en una zona rural, pues tenían mucha accesibilidad, pero aún así era complejo, ¿no? Ellos todavía no tenían un convenio ya con el IMER, pero aún así no habían podido instalar la antena que les pudiera ayudar a transmitir, ¿no? Ellos transmitían a través del internet y así han estado durante muchos años. Entonces es muy complejo la operatividad porque implica muchas áreas. Vamos a intentar profundizar. No sé si de este tema de las radios comunitarias hay algo en específico que les haya quedado ahí la duda
o si quieran profundizar en algo en específico de radios comunitarias, un poco para nosotros también investigar a qué persona podríamos invitar de alguna de estas radios para que aborde más de lo que ya ustedes tuvieron. Sí, la sesión, la verdad, fue muy completa, o sea, abarcó como una parte histórica, ¿no? Cómo han pasado todo ese tipo de situaciones a través de los años, ¿no? También habló de cómo transmiten, ¿no? Todo los aparatos que se necesitan. O sea, creo que la sesión estuvo muy completa. Yo no he tenido mucha experiencia en radio. Ahorita estoy colaborando con Circo Volador y ahí tienen radio. Y ellos me contaban que hace años cuando empezaban transmisiones, obviamente ponían canciones de todo tipo de géneros, de punk, de rock, de underground, todo este tipo de cosas, pero que ellos tuvieron problemas al inicio porque a alguien se le ocurrió mentarle la madre al presidente y que al otro día les llegaron gentes, pues sí, que parecían como de guardias presidenciales y que llegaron ahí como a realizar un tipo de intimidación y yo jamás pensé que hubiera ese tipo de situaciones solamente por mentarle la madre a alguien, ¿no? Ahorita obviamente ya hay como más libertad de expresión y todo, pero sí es algo bastante complejo los inicios de este tipo de transmisiones, ¿no? Sí, sí, hay mucha represalia y bueno, sí, de por sí, ¿no? En las radiodifusoras que ya son abiertas, que están concesionadas y todo, hay muchas restricciones, y aún así también hay como muchas amenazas hacia ellos, pues imagínense a nivel comunitario es todavía más complejo, ¿no? Hay pues sí, radios en las que ya se encuentran de por sí en una zona de peligro por donde están ubicadas, y luego le sumamos este tipo de represalias, pues se vuelve todavía más complejo ¿No? No, no traías en la mano lo de... Gracias. ¿Alguien más, aparte de Samantha, quisiera compartirnos cuál ha sido su experiencia a lo largo de estas 5 sesiones y qué les ha interesado? A mí me gustaría compartir mi experiencia. Soy estudiante de la licenciatura en negocios internacionales. No tenía mucho acercamiento con todo este aspecto de los elementos culturales, pero me parece muy interesante y creo que debería dársele más importancia a los derechos culturales en las negociaciones, por ejemplo, en la realización de los tratados y acuerdos, más allá de llevar solamente los aspectos económicos o comerciales, pues sí también darle esta protección y promoción a los derechos culturales de nuestro país con estas negociaciones con otros países. Sí, esa parte, como en muchas áreas de las legislaciones, también hay muchas cosas que se quedan en el papel, ¿no? O sea, los tratados luego vienen muy amplios y bien caracterizados, ay, perdonen, en el papel, pero a la hora de la implementación es cuando ahí fallamos, ¿no? Cuando empezamos a bajarlo del papel a la realidad y al territorio, al impacto en el territorio, ahí es cuando vienen como ciertas complejidades, ¿no? Porque, bueno, también en el papel vienen ciertas características, ¿no? Como tienes que actuar en determinados procesos y en determinadas situaciones, pero cuando en el territorio están pasando cosas totalmente distintas, sabes que tienes que actuar de una manera distinta, ¿no? Entonces, ahí es cuando se vuelve más complejo el trabajo, sobre todo también en estos espacios que son autónomos, ¿no? Que tienen sus propias usos y costumbres, sus propias legislaciones, y que a lo mejor la legislación que están utilizando en ese territorio, pues no comulga mucho con la que está teniendo el Estado, ¿no?
o a nivel nacional, y entonces tienes que hacer adecuaciones para que se hagan valer esos tratados que están hechos internacionalmente, pero también en un territorio que tiene sus propias características y que es autónomo, ¿no? Entonces, sí, ahí es complejo, creo que se ha avanzado mucho, o sea, a lo largo de la historia se ha avanzado mucho con las legislaciones y los tratados, pero pues somos un mundo, ¿no? Tan solo México es muy rico en cuestiones de diversidad cultural, ¿no? Entonces, pues los derechos culturales también lo son, ¿no? O sea, eh, son nuestros derechos, pero también ellos van variando dependiendo del territorio, ¿no? Pero bueno, muchas gracias, Cintia. Y bueno, vamos a ver si en este proceso de poder tener una intervención con algún abogado especialista en derechos culturales, pues él también les puede hablar de estos tratados que sí han llegado a poderse aplicar en determinados territorios de México y que son internacionales, ¿no? Lo vamos a tener en consideración. Gracias, Cintia. Disculpe, a mí me gustaría volver a participar, pero retomando la participación de un compañero justo en las sesiones del maestro Víctor, preguntaban acerca de cómo se aplican actualmente, como con el nuevo plan sexenal, los derechos culturales o cómo se está contemplando dentro de la actualidad. Entonces, eso fue un tema que se quedó en el chat, en los comentarios, pero que ahorita lo recordé y me parece que si se puede esta sección con un especialista, a lo mejor examinar cómo está actualmente esto en los documentos que nos rigen. Entonces, eso fue lo que recordé. Muy bien, muchísimas gracias, Luz. Estoy tomando nota de todo para poder aterrizarlo y hacer la invitación a nuestro ponente que nos hable justo de derechos culturales. ¿Alguien más está interesado en participar? Georgina, adelante, tienes la voz. Gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, nada más yo quisiera preguntar, yo sé que todavía se van sumando las dudas, pero si en algún momento se pudiera, no sé, tocar el tema de los derechos culturales, pero sobre la difusión y la promoción en valores patrimoniales como sitios y monumentos históricos. Eh, Actualmente yo estoy en un colectivo, pero estamos generando información y se toman muchas fotografías por decir, de los edificios emblemáticos de la Ciudad de México, como Bellas Artes, por nombrar los más representativos. Pero tuve mm, o sea, no fue una llamada de atención, sino un comentario que yo no podía tomar fotos y luego publicarlas, porque cada secretaría, digamos, turismo o la Secretaría de Cultura, cuentan con agentes o promotores culturales, y si a ellos como que les son dados ciertos derechos para tomar fotografías y poderlas, en cierta manera, pues publicar para la difusión o la promoción turística o cultural. Entonces, ahí es a donde muchas veces tenemos como que ese miedo al querer generar algún contenido por alguna implicación legal en derechos de autor. Digamos, yo en todas las publicaciones, ya sea escrita o digital, yo pongo los derechos en imágenes y en video, inclusive hasta en los cuerpos de los mensajes, o perdón, de los posts o del contenido digital.
pero pues sí llega a haber como un cierto límite y que yo no quisiera en algún momento pues que me bajaran mi contenido de alguna red social por incumplir en estos lineamientos, pero también siento que puede ser como un poco pues limitativa para muchas personas que queremos hacer promoción y difusión de la cultura. Ese es mi comentario y gracias por la palabra. Georgina, muchas gracias, muy valioso porque efectivamente sí, ese es un tema también relevante, ¿no? Nuestros medios de comunicación más activos suelen ser las redes sociales y efectivamente ellos tienen muchas restricciones. Aquí creo que justo los especialistas que nosotros en el colectivo conocemos sobre derechos culturales, no sé qué tan empapados están en cuestiones de redes sociales, pero bueno, lo vamos a consultar porque creo que este es un tema pues todavía más, o sea, es muy específico, ¿no? Entonces necesitaríamos como un especialista de, de derechos en redes sociales, pero bueno, lo platico con el colectivo y vamos viendo de qué manera podemos solucionarlo y acercar en esa sesión pues un poquito más de ese tema. Muchas gracias. También vamos a buscar bibliografía al respecto. Muy bien, pues no sé si alguien más quiera compartir su sentir a lo largo de estas sesiones. Si no hay nadie más, bueno, les voy a compartir un poquito del colectivo. Yo no sé, me gustaría pues saber si alguno de ustedes conoce al colectivo A Raíces del Verso, quien está colaborando junto con la universidad para hacer posible este seminario. En caso de que sí, ¿me podrían compartir qué es lo que saben del colectivo? ¿No? Muy bien. Pues nosotros surgimos hace 7 años y fue una iniciativa, por el colectivo hemos pasado muchas personas a lo largo de estos 7 años, eso es algo intrínseco en los colectivos, ¿no? Así sucede. Vamos cambiando y han habido abogados, han habido mercadólogos, han habido artistas, hemos tenido, la mayoría somos gestores culturales con una segunda licenciatura, ¿no? O con una maestría. Y pues creo que hemos sido, son como las áreas en las que hemos estado, ¿no? El colectivo surgió justo por la necesidad de darle la voz a personas del pueblo, de pueblos originarios y empezamos enfocándonos a artistas de escritura, ¿no? Es decir, a poetas, a cantantes, y poco a poco se nos fue abriendo el camino para ir dándole voz a más especialistas, pero siempre con el objetivo de visibilizar y garantizar los derechos culturales en, a través de artistas, ¿no? En el colectivo. Yo entré al colectivo porque yo soy artista visual y durante mucho tiempo estuve en área maya. Yo viví en Yucatán, entonces pues conozco muy bien a artistas de esa zona y conozco muy bien también pues en ese momento la escasez de la implementación de los derechos culturales, ¿no? Entonces, entró al colectivo justo buscando eso, ¿no? Buscando que se garanticen los derechos y ver de qué manera nosotros, pues desde nuestro
quehacer podríamos ir garantizándolos, ¿no? Un poco a poquito. Y bueno, le dimos la voz a varios artistas y pudimos hacer publicaciones con varios artistas, pudimos hacer exposiciones también con varios artistas y se fue dando, pues desde el sureste mexicano, se fue dando la voz, ¿no? Llegaron aquí al occidente, que nosotros nos ubicamos en Guadalajara y ha sido muy enriquecedor a lo largo de estos años, ¿no? También trabajar con la universidad pues ha sido muy enriquecedor porque nos han permitido tener este seminario en colaboración en el que pues se forman a muchos estudiantes como ustedes y han entrado también participantes que no solo son estudiantes, ¿no? Entonces nos ha permitido abrir el panorama de estudiantes y nos ha permitido darle la voz a gente de comunidades que sin este seminario, pues quizás no podrían expresarse, ¿no? O no en estos términos que son pues académicos y que son de mucha importancia porque cada uno de ustedes desde su quehacer sé que resonará el seminario y sé que lo replicarán y sé que algo de lo que aprendan aquí se va a reflejar en su quehacer en el futuro, ¿no? Entonces, pues este trabajo es muy importante para nosotros, ¿no? La formación. Y también yo trabajando con el colectivo a la par, una vez que ya tenía como experiencia en el colectivo, yo trabajé previamente con personas con discapacidad y de hecho tuve una ponencia el año antepasado en el seminario justo donde hablaba de los derechos culturales de las personas con alguna diversidad funcional o alguna discapacidad, ¿no? Y desde el colectivo también me ha permitido justo darle la voz a, a personas que vienen de pueblos originarios y que aparte tienen una discapacidad o una diversidad funcional, ¿no? O una diversidad neuronal. Entonces, eso también ha sido muy enriquecedor para mí porque he visto artistas, bueno, personas que a lo mejor tienen un quehacer pues plástico, ¿no? Es como pintura, escultura, y que ellos han podido darse a conocer, dar a conocer su obra en exposiciones gracias al colectivo, ¿no? Entonces ha sido, pues hacemos más bien intentamos hacer garantizar los derechos de las personas desde diferentes aristas, ¿no? Entonces, bueno, sí quería que ustedes supieran que si el mundo de la, de los derechos culturales son amplios, se vuelven más amplios cuando vamos sumando ciertas características a las personas, ¿no? Entonces, es un mundo infinito que cada uno desde nuestra trinchera, pues vamos ahí aportando un granito de arena y vamos brindando los derechos culturales de la mejor manera posible, ¿no? Desde donde podemos. Por eso es que también creo que el seminario les resuenan muchos temas, justo en cuestiones de legislación. También quiero que sepan que hasta hace unos años eran muy pocas los abogados que se especializan en derechos culturales, ¿no? O sea, muchos se van a laboral, se van a otras áreas, pero a derechos culturales, pues es reciente que empezamos a tener a estos abogados que se especializan en derechos culturales y que ellos sí pueden darle una continuidad a estas leyes, ¿no? Entonces, que sepan que es un trabajo que si bien tiene años, pues es reciente, ¿no? El derecho en derechos culturales como tal, ¿no? En la aplicación, en la legislación. Pero vamos a ir dándole marcha a estos puntos que ustedes tienen
Y desde el colectivo, pues también invitarlos a que sigan nuestras redes sociales. Ahí pueden ver como todo lo que nosotros hemos estado haciendo en Raíces del Verso a lo largo de estos años y pues cómo hemos trabajado con diferentes comunidades en diferentes áreas del arte, ¿no? Eri, bueno, les voy a pedir, me esperen un momento nada más para llamarle a la ponente y saber cómo está, si ya se puede integrar al seminario, porque tampoco he visto si nos ha pedido solicitud en la sala. Eri, ¿me acompañas? Ay, perdón, es que me están aquí revisando mi máquina que está fallando un poco, perdón. A Diana para ver si te puedes quedar con el grupo tantito. Sí, sí, claro, sí, adelante. Sí, muchas gracias, Elena. También yo agradecerles los comentarios que nos han vertido, que nos han compartido. También estoy tomando nota de lo que nos están compartiendo, todas sus inquietudes, sobre todo en esta parte de ahondar un poco más en lo que es la legislación tanto nacional y a nivel internacional, que mucha de la legislación nacional pues parte de los tratados internacionales en materia de derechos humanos y en este caso de los derechos culturales, que también hay que no perder de vista que los derechos culturales pues es un derecho humano, ¿no? Como bien nos comentaba Elena, trataremos de que el próximo seminario o en otra actividad que también esté ligada al seminario, pues podamos tratar ya con más detalle esta parte que ustedes nos están solicitando, ¿no? Esperemos que el próximo año podamos organizarnos junto con el colectivo de Raíces del Verso para poder atender esta inquietud que ustedes nos están manifestando. Y bueno, ojalá que ya en breve la maestra Diana nos pueda acceder para poder compartirnos pues el tema que nos reúne el día de hoy. Ojalá y sea posible su participación. Bueno, maestra Elena, ¿qué le comentó la maestra Diana? Sí, perdón, me dice que ya, que le demos unos minutitos, que ya está en la estación jurídica, me dice, o sea, entiendo que en la policía, ya finalizando algunos detalles. Es que lo que pasó es que hubo un despojo de bienes a un familiar, ¿no? Entonces, pues ahí hubieron, pues ya saben, en estas zonas marginadas del Estado y de la República Mexicana, pues esos temas suelen ser un poco complicados. Entonces, ella está acompañando a su familiar y es la única persona que puede acompañar a su familiar, ¿no? Entonces, ya entiendo que están en como en los últimos trámites en la policía. Pero se va a llevar a cabo la sesión. Ella está con la mejor disposición, más bien pedirles una disculpa a ustedes porque pues es algo que se salió de sus manos y de las nuestras, ¿no? Fue algo que ocurrió a la 1 de la tarde y no, pues no lo sabían que iba a suceder, ¿no? Entonces, pero ya está por unirse a la sesión. Me dice que se va a unir así como Diana Manso para que también la tengamos lista en la sala de espera. Ok, perfecto, perfecto. Aquí estoy atenta. Y bueno, no sé si gustes comentar alguna otra cuestión en lo que se conecta la maestra. Sí, sí, sí. Adelante. Muy bien. Bueno, pues les sigo contando un poquito de mi especialidad como gestora cultural, desde los derechos culturales a personas con discapacidad, ¿no? Específicamente, pues, a artistas. Les comentaba hace rato que yo, pues, durante muchos años mi trabajo fue en Yucatán. Quiero que sepan que allá se creó
una política pública justo para garantizar el derecho a la cultura de las personas con discapacidad. Y desde hace 6 años, desde hace 5 años, se invita a población con discapacidad que suele ser de asociaciones civiles o bien personas que acuden a los centros que ofrece el Ayuntamiento de Mérida o bien estatales, ¿no? De Yucatán, de atención a personas con discapacidad, y desde esos centros y desde esas asociaciones civiles se juntan los artistas y se hacen exposiciones, ¿no? O sea, se hizo visible la necesidad de reconocerlos a ellos también como artistas, como personas que tienen derecho a la cultura, ¿no? Ahora la mayoría de los edificios culturales, los museos, o la Secretaría de Cultura son accesibles, ¿no? Es algo que pues se supone que todos deberíamos de tener, ¿no? Que pensaríamos que a estas alturas, en el 2024, todos los edificios gubernamentales tendrían que ser accesibles, pero no todos lo son, y no todos lo son bien, con una accesibilidad universal bien, ¿no? ¿Cuántas rampas han visto ustedes que quizás no tienen la medida de una silla de rueda estándar, ¿no? ¿Sí alguien tiene duda? Yo, Elena, yo quiero participar en ese tema, que es un tema que también desde acá, desde la UACM, hemos tratado de impulsar, porque efectivamente, pues, lejos de poder pensar en el caso del plantel Cuautepec, que es un plantel que fue más diseñado ya como un plantel universitario, quienes conocen el plantel Cuautepec, pues se pueden dar cuenta de las instalaciones y de que tiene rampas y accesos, ¿no? Digamos que tiene accesos de alguna manera que están dentro de la norma. Sin embargo, en varias ocasiones cuando hemos realizado algunas actividades en torno al tema de discapacidad, hemos hecho dinámicas con silla de ruedas y con bastones, bueno, con compañeros, los compañeros de Letras Habladas, que es un grupo es un programa de la UACM que está dando, bueno, que se dedica a dar el apoyo, la orientación y la capacitación y asesoría en el tema, sobre todo a las y los estudiantes que tengan alguna discapacidad, ¿no? Se les apoya con ciertos servicios. Y bueno, les comentaba que en estas actividades, pues lo que hacemos es efectivamente, pues hacer uso del espacio y comprobamos con la silla de ruedas que pues son, a pesar de que son, en el caso de las rampas, se ven unas rampas, digamos, que están dentro de la norma, pero sí es complicado transitar por estos espacios, ¿no? Y bueno, también esto de la parte cultural, sí hemos tratado también de programar algunas actividades que efectivamente sean accesibles para las personas con alguna discapacidad. Sin embargo, bueno, pues también los presupuestos, pues nos vemos, pues sí, nos vemos rebasados por estas cuestiones, ¿no? Y yo creo que este tema es también sumamente importante, como bien lo dice Elena, en algún otro momento ella estuvo invitada para tratarlo, y yo creo que también tendríamos que darle el énfasis que se necesita, ¿no? Como sabemos, pues todas las personas tenemos derecho, es un derecho humano, el derecho a la cultura y el derecho a los derechos culturales. Y bueno, pues esta población históricamente pues también ha sido marginada y vulnerada y en sus derechos. Y bueno, creo que también tendríamos que darle más, más visibilidad, ¿no? Gracias. Sí, no, muchas gracias por tu aportación, Eri. Sí, es muy complejo, ¿no? Es muy complejo porque, bueno, hace rato mencionaban también, ¿no? ¿Qué pasa con los edificios patrimoniales, ¿no? Pues muchos edificios patrimoniales tienen muchísimos años y por supuesto que no estaban diseñados con una cultura de la inclusión y no estaban diseñados con accesibilidad universal, ¿no? Entonces,
cómo intervienes, cómo todo lo que tienes que hacer burocráticamente para que el INAH te dé acceso a poder hacer el edificio accesible, ¿no? Entonces, es una serie de situaciones que se van poniendo para que pues se pueda garantizar el derecho a la cultura de todos y todas, ¿no? Implica más de una sola institución, ¿no? Muchas veces también las instituciones a lo mejor tienen un terreno que se les fue donado, les fue cedido, ¿no? Y pues bueno, yo te estoy dando el terreno, ¿no? Y el terreno tiene ciertas características que a lo mejor no se puede dar una accesibilidad universal, ¿no? Y que por más que la institución lo intente, pues las características del terreno, pues quizás no siempre lo permiten, ¿no? Entonces, ahí tenemos que pensar más, no solo, digo, en este caso estamos hablando de las personas con alguna discapacidad motriz que necesitan silla de ruedas o a lo mejor discapacidad visual que necesitan un bastón, ¿no? Pero también, ¿qué pasa con estos edificios que no están pensados o que más bien sus actividades no están pensadas con una accesibilidad universal, ¿no? O con ser inclusivas o con garantizarle el derecho a todas y todas, ¿no? A mí lo que me pasaba en Yucatán al principio cuando empezábamos con garantizar el derecho a las personas con discapacidad intelectual es que habían también muchos mitos, ¿no? Sobre cómo le voy a brindar la sala de un museo a una persona que tiene síndrome de Down, ¿no? O a una persona que tiene discapacidad intelectual, ¿no? O la sala de un museo está hecha para un artista que tiene cierto prestigio, con cierto currículum, ¿no? Y que nosotros como colectivo también luchábamos y decíamos, pues sí, pero los artistas con alguna condición en específica no van a tener ese currículum y no van a tener esa historia de exposiciones si no se los permitimos, ¿no? O sea, ustedes le están justo cerrando la puerta a alguien por no creer en su arte y solo fijarse en la discapacidad, ¿no? Y pues son humanos y tienen derechos y demás. Entonces, el haber logrado que se volviera una política pública y lograr que ciertos edificios hicieran las adecuaciones que tenían que hacer. Ahorita cada año se hace también un simposio sobre arte y discapacidad, ¿no? Hace poquito viajé a Yucatán y justo en la entrada en el aeropuerto hay una galería y me dio muchísimo gusto que la exposición fuera de una asociación civil de personas con discapacidad intelectual, ¿no? Que yo decía, wow, esto pues fue maravilloso, ¿no? Porque justo veo que cada vez los hacen partícipes en festivales, ¿no? En las ferias del libro, para la feria de la ciudad también expone, ¿no? Que era algo que hace 10 años, 15 años, pues no se veía, ¿no? No era posible y que a partir del proyecto se pudo visibilizar, pues primero el talento que tienen las personas con alguna condición y dos, que si bien no se estaba garantizando el derecho, pues ahora tenían la oportunidad de garantizarlo, ¿no? Y que se hiciera una política pública. Entonces les digo, bueno, los derechos culturales son complejos en un país como el nuestro que tiene muchas culturas, que tiene muchos territorios, con cada uno con características diferentes y con necesidades distintas, ¿no? Yucatán también es de los estados que tiene mayor población con discapacidad y esto es porque, bueno, antes pues se casaban entre familiares, ¿no? Y entonces, aún así, digo, ahorita la ciudad ha crecido muchísimo, pero durante mucho tiempo también fue una sociedad muy pequeña que pues se casaban entre familiares, ¿no? Entonces, pues también es uno de los estados con mayor índice de personas con discapacidad y también había que adecuar
todos los derechos, ¿no? Y me da mucho gusto que gracias al proyecto pues se haya implementado esto y ver que cada vez tienen más visibilidad. Acá en Jalisco también veo que hay varias instituciones que son muy inclusivas y que justo lo que buscan son la garantía de los derechos culturales a todos, ¿no? Es complejo, pero pues se va logrando poco a poco y cada uno vamos haciendo desde nuestra trinchera lo que vamos pudiendo. Yo estoy segura que ustedes, cada uno de ustedes, también desde su lugar van a poder lograr hacer cosas, cambios sociales que necesitamos desde su conocimiento y pues mucho también espero que ya que se sumaron a este barco de los derechos culturales, pues no se bajen y cada vez se quieran empapar más, como lo he visto a lo largo de esta hora que llevamos platicando juntos, ¿no? Que está siendo muy enriquecedor para ustedes. La, que así sea, ¿no? Que en algún momento ustedes puedan sumar a estos derechos culturales y que formen colectivos. La verdad es que nosotros desde Raíces del Verso, algo que nos ha funcionado muy bien es la colectividad, ¿no? Y siempre el hacer en grupo las cosas te ayudan a que salgan mucho mejor. Cuando uno tiene dudas en una cosa, pues viene tu compañero y lo resuelve, y si no viene el otro y lo resuelve, te da ideas, ¿no? Entonces, yo las invito a que ustedes, los que ya tienen colectivos, los felicito mucho por ya tener un colectivo y por ya estar haciendo muchos trabajos que aportan a la sociedad. Y los que no, los invito a sumarse a trabajar no en lo individual, sino desde la colectividad, porque la verdad es que los procesos en colectivo con la comunidad siempre impactan mucho más, ¿no? Yo estoy muy agradecida de pertenecer a Raíces del Verso y Raíces del Verso está muy agradecido con colaborar con la universidad, ¿no? Y saber que pues llegamos a más personas y sensibilizamos más sobre los derechos culturales, ¿no? Muchas gracias. No sé si alguien tenga alguna duda justo sobre temas de inclusión y derechos culturales. Sé que es un tema pues que abarca a lo mejor más de 2 horas, ¿no? Pero si en este momento alguno de ustedes tiene algo que quiera compartir respecto a ese tema, a lo mejor podemos profundizar. Yo tengo una pregunta porque hace poquito aplicamos a un fondo que se llama Ibermúsicas. Bueno, pongo un poco de contexto. Soy flautista, educadora musical y tengo una plataforma que se llama Flautica en donde enseñamos flauta transversal y estamos aplicando a diferentes convocatorias. Una de ellas se llama así, Ibermúsicas y nuestro festival lo hacemos cada año. El próximo año será la quinta edición. Y justamente estamos planteando que ahora queremos temas de inclusividad, como integrar la inclusividad en nuestras prácticas, solo que estamos un poco perdidos porque como todo es online, lo que estábamos viendo es una herramienta que ayuda pues como a que lean la pantalla, o sea que así, pero no sabemos exactamente cómo lograr que nuestras clases de música, en este caso de flauta, también tengan una perspectiva inclusiva y estamos un poco como que perdidos. Y sí nos gustaría, pues, para tener también más estudiantes y llegar a otro sector y también poder aplicar para conseguir fondos y adaptar nuestros materiales. Claro, sí, la verdad es que es complejo el tema de la distancia, ¿no? O sea, el tema online, pero justo con la pandemia surgieron muchas plataformas. Entonces, te puedo mandar algunos nombres de plataformas que pueden ayudarte a la impartición de tus clases. Yo te diría ahí también que quizás ustedes no se que esto no sea un impedimento para que las clases ya sean inclusivas, ¿no? Quizás
los primeros 5 alumnos que te lleguen no necesitan que la plataforma tenga características especiales, ¿no? A lo mejor no son personas con discapacidad visual o a lo mejor son personas con síndrome de Down que te van a escuchar perfectamente bien y que van a entender la instrucción perfectamente bien sin ninguna adecuación, ¿no? Entonces, más bien, ustedes ya pueden empezar a hacer estas clases y si les llegara a llegar alguna persona que necesita una adecuación en la plataforma para la accesibilidad, ahí sí, ya proponerle usar cierta aplicación, ¿no? Que son las aplicaciones que te voy a mandar, Luz. Pero en realidad yo te diría que ya lo empiecen a hacer. O sea, hay muchas personas con diversidad funcional que no necesitan adecuaciones grandes, ¿no? Hola, Gracias. Luz, yo soy Diana Reynoso y soy una persona con discapacidad visual y, y tengo una colectiva en donde hay personas con este deseo de incursionar en el arte y que justo no encuentran más bien las instituciones o asociaciones que les pueda brindar este tipo de aprendizajes de manera inclusiva. Como bien nos mencionan, no se requiere mayores herramientas, la máxima es la descripción. Entonces te puedo asegurar que a través de las plataformas digitales, de manera virtual, se pueden realizar actividades perfectamente. La colectiva en la que pertenezco, todo lo hacemos de manera virtual. Y para las personas con discapacidad visual, aquí lo más importante es el oído. Entonces te sorprenderás cómo hay músicos que nunca han, obviamente, podido interpretar una partitura, sin embargo, con el oído sacan las notas perfectas. También hay compañeros ya con discapacidad visual que están queriendo incidir en crear partituras con braille, en escritura braille. Así que pues a mí me encantaría, si me pudieras luego pasar tus datos cuando eches a andar esto, pues para compartirlo con la comunidad con discapacidad. Y pues también si nos dejan también los datos de raíces para que podamos ver el trabajo que están haciendo y también compartirlo, porque es importante también nosotros desde la comunidad comenzar a, a nosotros mismos a formar parte de esta inclusión y no solo como espectadores, sino parte activa. Y para mí es muy importante este seminario de derechos culturales, yo siendo gestora cultural con discapacidad, que sin duda ya hay muchos compañeros con discapacidad que están trabajando en algunos centros culturales, pero no todos son gestores culturales, entonces a mí me encantaría poder incidir desde la parte profesional en esto de la inclusión. Bueno, muchas gracias. No, Diana, muchas gracias por tu participación. Me da mucho gusto que Diana y Luz se hayan podido encontrar. Digo, no sé si ustedes se conocen físicamente, pero sé que aquí ya se encontraron. No se suelten, porque Luz, pues tienes todas las habilidades y todo el conocimiento justo para incluir en tus cursos a personas con discapacidad. Y Diana tiene una comunidad gigante que te puede recomendar y bueno, nadie más te va a hablar desde las necesidades, desde ellos, ¿no? Desde su propia voz. Entonces creo que se pueden echar una platicadita ustedes dos profunda sobre esto, que te puede dar a ti, Luz, como más seguridad
para que te vuelvas inclusiva, pero no hay mayor tip que el que lo quiera hacer. Tú sé una persona abierta a la diversidad funcional y sé que tus metodologías las vas a poder adecuar a darlas a personas con alguna condición, ¿no? Entonces, no, ya desde que tengas la iniciativa creo que diste un gran paso y escucha a Diana, escucha a su comunidad y les dejo acá algunas plataformas. No las tengo ahorita a la mano, pero se las voy a hacer llegar en la siguiente participación también la voy a moderar yo, la del viernes, y ahí ya se las puedo escribir rapidito en los mensajes. Y en un momento más, Diana, te dejo también el Facebook, bueno, las redes sociales de Raíces del Verso para que veas lo que hemos hecho. Sí, muchas gracias y también a los demás compañeros y compañeras que están generando o van a generar proyectos a futuro, en tratar que sean lo más accesibles e inclusivos, porque por lo general se generan proyectos pensados para comunidades con discapacidad, donde únicamente pareciera que son las personas con discapacidad las que están invitadas o participan. Y eso no es inclusión, eso es una forma de segregar. Cuando hablamos de inclusión lo sentimos así, la comunidad. Es que podamos estar presente en proyectos o en actividades artísticas, culturales o cualquiera, al igual que personas sin discapacidad. Entonces, por lo general, hay festivales para personas con discapacidad, pero son muy raros los festivales donde exista precisamente esa diversidad de personas con y sin discapacidad. Entonces, es hacer esa invitación de abrir más, ¿no? Esta invitación para todos y todas. Muchas Bueno, gracias. espero haberme hecho entender. Gracias. Claro que sí. Muchísimas gracias. Y Georgina, tienes levantada la mano. ¿Quieres participar? Sí, gracias. Bueno, brevemente, dentro de las actividades que realizamos también están en el colectivo en el que pertenezco, recorridos culturales en la Ciudad de México. En un ejercicio que tuvimos con personas con discapacidad visual, tuvimos muchos conflictos porque, pues bueno, la verdad es que no tenemos las bases, ni siquiera ni las básicas como para manejar grupos. Y sí, realmente la inclusión se requiere en todos los aspectos de la vida, ¿no? Y a pesar de que uno puede pensar que, porque en el museo tal vez están acondicionados los espacios o fuera, pues nos pueden hacer la vida más fácil, la verdad es que no. O sea, hay que luchar desde todo, desde las barreras físicas, psicológicas e interpersonales. Y si pueden también dar como mayor información acerca de cómo podemos tener un acercamiento con las personas débiles visuales. Yo intenté ir a un bachillerato para tomar pues clases de braille, pero pues aquí también vemos la barrera de la inclusión para personas, pues ahora sí que no, digamos que no son ni familiares, sino digamos externas. Sí, a mí me limitaron la entrada porque tenía que ser o mamá o tenía que tener alguna discapacidad visual para poder acceder a estos cursos. Entonces, tanto para ellos como para nosotros, como para todos, tenemos esas barreras. Entonces, si hay grupos o hay formas de que también nosotros podamos entenderlos y saber qué necesidades tienen y sobre todo para cubrir estos aspectos pues de cultura, ¿no? Y generar inclusive pues también contenido dedicados para ellos. Y ese era mi comentario. Muchas gracias. Claro, te puedes acercar si gustas. Dejo más adelantito mi nombre, mi teléfono, para acercarte a esa comunidad. Yo soy persona con baja visión.
Y te puedo decir que no todas las personas con discapacidad, incluso las personas ciegas, utilizan ya el braille. Utilizamos ahora más aplicaciones y, por ejemplo, en la cuestión para los programas para la computadora utilizamos uno que es muy ligerito y gratis de descargar. Se llama NVDA y es el que realmente utilizamos para descargar archivos y poderlos escuchar. Em, pero que sí, como bien dices, la comunidad con baja visión tiene diferentes necesidades que las personas ciegas. De entrada, te puedo decir que lo que requerimos más son altos contrastes, muchísimos altos contrastes, porque eso nos permite podernos ubicar dentro de un espacio. Entonces, imagínate cuando vamos a un museo que todo es blanco y lleno de cristales, no, pues es para nosotros la muerte, ¿no? Y también hemos tenido la mala experiencia de cuando vamos a museos que a veces no se nos permite sacar el bastón para no dañar las instalaciones. Entonces requerimos una guía con un contraste para poderla seguir y diferentes tips que con gusto te podemos compartir, si así lo requieres, tú y los compañeros y compañeras. Gracias. Sí, sí, muchísimas gracias porque de verdad, yo entiendo, ¿no? Que esta parte de inclusión y sobre todo en la parte de derechos culturales es básico, pero créeme que muchas veces, queremos sumar esfuerzos las personas que estamos ahora sí que alrededor, de una u otra manera queremos sumar esfuerzos, pero hay muchas limitaciones y también pues si poco a poco se va democratizando la información que ustedes, pues tienen acceso y sobre todo pues esas necesidades que no son tal vez escuchadas o que a a todos los públicos, pues no tenemos realmente ni las bases ni la sensibilización. Y sí, para mí, pues sí, en lo personal, créeme que esa experiencia fue muy gratificante, fue de las cosas más bonitas, pero no porque yo haya aportado algo, sino porque ellos, el grupo, me enseñó y me dijo, mira, es que es así y es asado. Y sí, o sea, había algunos que sí, pues llegaron a inconformarse, ¿no? Que porque un guía no tenía esas habilidades para llevar un grupo de débiles visuales. Pero la mayoría del grupo, pues dijo, como que modificó tal vez su manera de pensar y ellos me ayudaron, ellos fueron los que me guiaron, al contrario, ¿no? Entonces yo creo que podemos hacer muchas cosas en pro del beneficio común, pero sí, pues tenemos Ujú. las herramientas, ¿no? Mil gracias. Sí, la palabra clave cuando te pase esto en cualquier actividad, con cualquier tipo de discapacidad, con que tú preguntes, ¿cómo los puedo apoyar? Dígame sí, cómo les puedo sumar, ¿no? Y deja que solitos te digan, pues requerimos esto, ¿no? Sin duda las necesidades son o sea, es una diversidad de necesidades y se trata de que sea lo más universal, ¿no? Pero eso nunca falla, igual cuando en la calle, cuando ustedes quieran apoyar a alguien con discapacidad, ¿no? Hay personas que pueden reaccionar mal si las tocan, porque van muy concentradas en tratar de escuchar si viene un coche o no. Sin embargo, si le dicen, hola, ¿te puedo apoyar? Esa persona tú puedes decir sí o no y cómo hacerlo, si lo requiere. Entonces, esa sería una clave que puedes utilizar, infalible. Bueno, gracias. Gracias, Diana, y gracias, Georgina. No, la verdad es que justo es eso. Acuérdense que los gestores culturales no hacemos, sino simplemente estamos acompañando ¿no? Siempre, solo somos una acompañante. Entonces, pues a cualquier población vamos a acompañar y a cualquier población vamos a acompañarla en un proceso pues de garantizar sus derechos culturales, ¿no? Entonces, justo
para todos los proyectos que hagan, piénsenlo así y siempre es con la voz de la otra persona. Nosotros estamos siendo mediadores, pero siempre es la voz de la otra persona la que pues tiene la prioridad y siempre estar nosotros alertas a la escucha, ¿no? Bueno, hubo muchas participaciones respecto a este tema. También vamos a proponer por ahí hacer una sesión un poquito más amplia de derechos culturales e inclusión para que ustedes se puedan empapar un poco más. Les agradezco infinitamente que se hayan involucrado y que hayan hecho de esta hora una hora activa. Le agradezco muchísimo a la maestra Diana Manso por unirse al seminario. Bienvenida, Diana. Muchas gracias. Sé que estás pasando por procesos complejos y que hiciste todo lo posible por estar aquí el día de hoy. Agradecemos mucho tu tiempo, agradecemos mucho tu disposición. Y pues sin más preámbulos, no sé si quieras tú presentarte o quieras que yo te presente. Yo siempre digo que, bueno, ustedes son los mejores para presentarse, ¿no? Saben quiénes son, pero si gustas que yo te presente, yo te puedo presentar. Si gustas, preséntame en lo que yo me conecto por mi computadora, porque me estaba conectando por mi, ¿cómo se llama? Mi celular, pero creo que es mejor por mi computadora para que me escuchen y me vean mejor. De verdad, una gran disculpa, pero ya, para que en lo que tú me presentas, creo que ya me estoy uniendo. A ver, voy a salirme tantito de acá en lo que tú me presentas para que yo ya me conecte a mi computadora. Claro que sí, no pasa nada. Bueno, pues les comparto que Diana... Sí, estoy, ya, de este lado. Ya me veo mejor. Perdón. Diana es reportera independiente de origen zapoteca y es aprendiz de la vida, ¿no? Así se dice ella, es mamá y vive en el Istmo de Tehuantepec, donde trabaja para medios como Istmo Press, Página 3 y Aristegui Noticias. Se encarga de producir trabajos con visión de género sobre migración, megaproyectos de medio ambiente y de salud. En 2015, junto con otros 2 colegas, creó el portal independiente de noticias llamado Istmo Press, del cual es directora general, y en el 2019 recibió la mención honorífica en el Premio Nacional de Periodismo por su reportaje de investigación Energía Limpia, Contratos Sucios. Quiero decirte, Diana, que soy tu fan. Te escucho en Aristegui Noticias cuando tienes participaciones ahí y me encantan tus reportajes. Oh, gracias, de veras, gracias. Para mí es un gusto siempre compartir. A mí me encanta compartir. Creo que eso nos hace también buenas personas, el compartir. Y gracias, Elena, por decirme esas bellas palabras y referirte a mí así. Y una disculpa a todos los estudiantes. Yo sé que es valioso el tiempo, yo siempre lo respeto, pero en esta ocasión tuve una encrucijada bastante complicada, pero bueno, ya estamos, así que soy de ustedes, aprovechenme, platiquemos, más que creo que se trata de hablar, ¿no? De compartir, de enseñar también y de aprender de ustedes, ¿no? Porque creo que cada uno tiene sus intereses, sus necesidades en cuanto a la información y además este tema que ustedes proponen, pues es enriquecedor, ¿no? Yo creo que son temáticas que nos deberían preocupar a todos o a todas también. ¿Y por qué? Porque estamos en una sociedad compleja, ¿no? Una sociedad que se está sobreviviendo hoy en día, ¿no? Ante diversas situaciones de vida. Pues no sé si ustedes quieran preguntarme, yo inicio, pregúntenme con mucho gusto, porque creo que se trata de un decir y compartir, ¿no? Hoy esta tarde. Sí, si quieres, miren, el tema de hoy es el impacto de los megaproyectos en el cuidado del medio ambiente y las prácticas de los derechos culturales en el territorio, ¿no? Sabemos que tú tienes justo un trabajo importante en esto de los megaproyectos, entonces quizás podríamos iniciar con eso, con que tú nos cuentes un poco tu participación en en algún megaproyecto que hayas hecho y cuál ha sido la parte más relevante en cuestiones de derechos culturales, ¿no? Bueno, les platico, yo tengo pues ya 20 años de ser reportera, 20 años y cuando inicié mi actividad reporteril, justo en el Istmo de Tehuantepec, que es donde yo habito,
estaban iniciando la instalación de parques eólicos, ¿no? Como me encuentro con esta situación de este sector energético, donde se hablaba que pues eran energías limpias, que venían a cambiar o a mejorar las formas de, pues ayudar a este cambio climático que tanto pues daño le hemos hecho a nuestra madre naturaleza, y las consecuencias pues las vemos constantemente con estos huracanes, con los sismos y bueno, un sinfín de cosas. Entonces, y además el desplazamiento también por clima, ¿no? Entonces, inicia estas luchas de las comunidades, estas luchas por la defensa del territorio, pero también a su vez vemos, o eso me orilló a mí a trabajar el tema de qué pasaba con esas empresas que llegaron al istmo, ¿no? Aquí son alrededor de 23 parques eólicos, más de 1000 turbinas, que son realmente unas cosas enormes que a uno inclusive les llaman árboles blancos, ¿no? Porque están sembrados en medio de muchas hectáreas de tierra. También ver cuál era el tema de la propiedad social de la tierra, ¿no? Aquí sabemos que Oaxaca es uno de los estados que tiene más, pues más tierras agrarias del país, ¿no? Entonces, como estudiar esa parte, qué pasó, en qué momento decían que se privatizó la tierra, o en qué momento ya era tierras ejidatarias o comunales, y me fui encontrando, ¿no? Con esta situación, y también, pues, en ese andar descubro precisamente esto de las energías limpias y contratos sucios que nombré a mi trabajo, porque precisamente al analizar que las empresas no pagaban impuestos, o sea, que se llevaban mucho dinero, pero no pagaban impuestos, pero otra cosa más, que la luz eléctrica que nosotros tenemos en el territorio es cara. O sea, llegamos a pagar, por ejemplo, en la temporada donde hace mucho calor, la gente se vio obligada a poner un clima, a tener 2, 3 climas, muchos ventiladores, llegas a pagar hasta 5,000 o 6,000 pesos de energía eléctrica cuando aquí opera o está el corredor más grande de Latinoamérica de parques de energía eólica. Entonces dices, ¿qué controversia hay? Y además que en los recibos de energía te pongan como un agregado que dicen como labor social, como algo social, y solo son 30 pesos, 40 pesos es la aportación. Entonces, no hay como una congruencia, ¿no? Entonces me obliga a analizar qué pasa con estas energías, ¿no? ¿Qué pasa con estos pueblos? ¿Qué pasa con la gente de las comunidades, ¿no? ¿Y qué pasa también con el gobierno? ¿Cuál es el mensaje que nos está diciendo, ¿no? Y además, cuando se inaugura el último parque eólico, el gobernador de Oaxaca, en ese entonces era Alejandro Murat, decía, ¿no? Que ya todo el istmo era rico, que teníamos dinero, que ya nadie iba a pagar mucha energía eléctrica, y pues todo ha sido verdades a medias, ¿no? Prácticamente. Y entonces descubrir precisamente que estos contratos que se firmaron hace 30 años y que ya no tardan en finiquitar también su vida, ¿qué va a pasar ahora, no? ¿Qué va a pasar con la gente que tiene estas turbinas en su territorio? Pero además el contexto en el que fueron colocadas, ¿no? Nos decían, por ejemplo, algunos propietarios, porque se hizo a través de usufructo, o sea, fue un contrato de usufructo también el que se hizo, y nos decía precisamente que los acuerdos se hacían en mesa 4x4, ¿no? Los invitaban ahí a beberse unas cervecitas o algo así, y ahí haz tu firma, ¿no? Y ya, y prácticamente ya entregabas tus tierras. Entonces, descubrir todo eso, pues fui encontrando, ¿no? Que las empresas pues no pagan impuestos municipales, solo lo hacen a nivel nacional, o cuando hacen sus permisos de tierras también para poder sembrar, para poder colocar estas torres, es cuando dan una aportación, ¿no? Y la otra aportación que también hacen, por ejemplo, es cuando van a pavimentar o construir una escuela, pero eso lo decide el comité de propietarios. Entonces decías, no hay como esa libertad, o qué está pasando dentro de estas empresas. Y así se construye este reportaje, y posteriormente con lo que estamos ahorita topándonos es con el corredor interoceánico o el corredor transísmico, que también se le llama, donde además que integra la rehabilitación de vías, la construcción de un rompeolas en el puerto de Salina Cruz, también el gobierno federal ha comprado, a contrario de lo que pasa con la energía eólica, que solo arrendó, aquí compró tierras agrarias para construir parques industriales, y dentro de esos parques se dice que va a haber una planta de energía solar o también plantas eólicas. Entonces sigue habiendo esta situación
de un apoderamiento de las tierras en las comunidades. Y con esto no quiero decir que estoy en contra de los megaproyectos o que me vea como un antieólica que le llamaban aquí a los que estaban opositores, sino más bien las circunstancias y lo que ha dejado a lo largo de este tiempo esta lucha, esta situación de que hayan estos parques eólicos en el territorio, ¿no? Entonces, y también cómo se va relacionando el contexto social, cómo va cambiando, ¿no? Por ejemplo, ahorita vemos que hay más militarización, vemos más camiones de Guardia Nacional, que antes no veíamos, pero también a la vez, por el otro lado, volteas, hay más delincuencia, feminicidios, inclusive algunas desapariciones, ¿no? Crímenes, y como tenemos a la par también lo que es la frontera sur donde ingresan personas migrantes, pues también Oaxaca, el Istmo de Tehuantepec se ve inmiscuido en esto, ¿no? Entonces prácticamente estamos sobreviviendo ante todas estas circunstancias que nosotros tenemos y es precisamente lo que hemos compartido con nuestras audiencias, estas historias desde este territorio, ¿no? Muchas gracias, Diana. Muchas gracias. Sí, es un tema bien complejo, porque justo hablábamos hace rato, ¿no? De los derechos culturales, cómo abarcan muchas cosas, ¿no? Cómo es que abarcan desde temas jurídicos, legales, que es un mundo, ¿no? El derecho es un mundo, y cómo al mismo tiempo, pues también si no se ejecutan bien estos derechos culturales, si no son llevados a cabo, pues también en la cultura, ¿no? O sea, como mi contexto cultural quizás si es una zona autónoma, pues es distinta las leyes a la parte que llevamos nacionalmente, ¿no? Y pues más allá, si nos vamos al ámbito internacional, desde los derechos internacionales, pues cómo hay cosas que aplican y que no aplican dependiendo del territorio, ¿no? Y tú estás en un territorio pues bien complejo donde se unen muchas aristas y, y donde si bien uno quisiera actuar, tienes que saber y contemplar las diferentes visiones de las personas que están involucradas en estas problemáticas, ¿no? Y luego justo esto, ¿no? Lo que dices, bueno, el megaproyecto pues está hecho en este territorio, pero no está hecho para la gente de ese territorio, ¿no? Entonces, ¿cómo se violenta a, pues a los... Esos derechos culturales, ¿no? De que, o sea, dijera una señora, ¿y a ellos quién les dio permiso de venir a colocarse en mi territorio, ¿no? ¿O quién les autorizó? Cuando yo dije, sí quiero eso, ¿no? Exacto, que es algo que les decía a ellos, ¿no? Acuérdense que como gestores culturales también siempre lo que estamos haciendo es acompañar, ¿no? Nosotros no venimos e implementamos proyectos que creemos que le van a beneficiar a la población que está en ese territorio, ¿no? Primero nosotros vamos, en caso de que ellos nos hayan hecho el llamado, pues vamos a acompañar, ¿no? Y en caso de que no nos hayan hecho ellos el llamado y nosotros veamos una necesidad, pues primero es indagar si de verdad esa necesidad que yo estoy viendo la siente esa persona, ¿no? O sea, los habitantes de ese territorio, porque muchas veces, pues es un sentir mío como gestor cultural, pero no de ellos, ¿no? Entonces, pues justo siempre preguntar si necesitan la ayuda, ¿no? Si la quieren y si estamos en la misma sintonía viendo ese problema en específico, ¿no? Sí, yo creo que a pesar de que hoy en día, ¿no? Ya se aprobó a nivel nacional que haya consultas indígenas, que se le pregunte a la gente qué quiere, ¿no? Y realmente la parte de la gestoría cultural entra ahí, aunque a veces uno dice, no, yo me voy a encargar solo de temas culturales, pues esto es cultura también y lo hemos visto, ¿no? Que a veces se avalan este tipo de proyectos, pero lo que también uno tiene que tener como ese tacto o ese entendimiento es qué opinan las comunidades, ¿no? O sea, ¿qué quieren, no? Porque muchas veces no se trata de imponer, no se trata de yo quiero que esté este megaproyecto, ¿no? O quiero que se instale esta obra, ¿no? Sino más bien, ¿qué necesidades hay ahí, ¿no? Y también muchas veces es quién decidió que hubiera esa consulta, ¿no? Y muchos pueblos nos dicen,
Es que nosotros ni siquiera queremos que exista la consulta porque no queremos ningún proyecto en nuestro territorio, ¿no? Entonces, todo, o sea, también esta parte de la gestoría cultural tiene que ver también desde las expresiones que se viven dentro del territorio. No nada más se trata de espacios culturales o de algo físico, ¿no? Sino también qué incluye esta espiritualidad, estas motivaciones, ¿no? Como lo que nos decía, ¿no? Es que por ejemplo, nosotros que nos antiguan ahí con las ramas, entonces eso es cultura para nosotros, ¿no? Quizá para otros, ¿no? Que digan, no, esa es brujería o es parte de la hechicería, no, pero es parte de nuestro territorio, de nuestra forma de ser, ¿no? O por ejemplo, la realización de los huipiles o la propia lengua, el dichazá, ¿no? De que hablamos, ¿no? Y para muchos dicen, no, pero pues una lengua, ¿qué? No, no, también una lengua es parte de esta cultura, ¿no? La ropa que usamos, la forma de convivencia, ¿no? El tequio, por ejemplo, ¿no? La comunalidad, o nosotros le llamamos también el Gendaracané, ¿no? Esa parte de la ayuda mutua, ¿no? De cómo, precisamente, de cómo, de cómo nos unimos entre lazos también desde las fiestas, desde las tradiciones. Claro, sin también caer en el romanticismo, ¿no? Porque muchos dirán, no, nos vamos al istmo porque ahí está el desmadre, está la risa, está la fiesta, está la pachanga, ¿no? Total, se beben este, cuántos cartones de cerveza ahí. No, 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 no se trata de eso, ¿no? Se trata meramente de cómo es cómo es que uno va aprendiendo precisamente desde el concepto de que todo eso es parte de nuestra identidad, ¿no? Y que cada pueblo hay que respetarles desde ese momento, ¿no? Y creo que ser esta parte del gestor cultural va más allá de eso, de ese entendimiento, ¿no? Y algo también que yo he notado mucho es de que a veces traemos como preceptos o venimos predispuestos a qué va, o sea, traemos como esa carga emotiva, ¿no? De quién somos, cómo aprendimos y hacemos juicios muchas veces de valor, ¿no? Y creo que hacer juicios desde una comunidad que tú no conoces, creo que deberíamos de cambiarlo por el respeto, ¿no? Como que en lugar de hacer juicio, oye, ¿por qué ellos hacen esto, no? ¿O por qué compran esto? No, no, no es, ¿sabes qué? Hay que entender por qué hacen esto ellos, ¿no? O sea, dedicarle ese tiempo, ¿no? Muchas veces también cuando llegamos a las comunidades o vamos, queremos que todo sea rápido, ¿no? Que todo se resuelva lo que vamos, pero no, yo creo que cada pueblo, pues, para que tú descubras cómo es su forma de vida o cuál es ese concepto de cultura, pues había que dedicarle varias horas y varios años quizá, ¿no? Porque nunca terminas de conocerlo, ¿no? O dices, ¿cómo es que ellos, por ejemplo, para nosotros la muerte, ¿no? Y nos pegó mucho en pandemia, por ejemplo, ¿no? Que para la muerte nosotros hacemos rituales casi duran un año nuestros rituales, ¿no? Desde la gente que muere, el acompañamiento, las flores, la música, ¿no? De ahí el novenario, los 40 días, por ejemplo, la tradición del Día de Muertos, para nosotros es recibir al muerto en la casa, ¿no? Entonces, y que para muchos quizás digan, ¿qué tanto, no? Se gasta en ver, por ejemplo, ahorita la fruta que está carísima, y yo le decía a mi mamá, oye, ¿sabes qué? Para celebrar el Todos Santos o el Shandú, le digo, es carísimo, pues sí, pero la gente es una tradición, ¿no? Y mucha gente dice, ¿para qué voy a invertir 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 pesos en hacer un altar? Si son frutas y no llegan los muertos, por ejemplo, pueden decir a alguien que no cree, ¿no? Pero creo que hacer también parte de esta gestoría cultural es quitarte esos preceptos, ¿no? Sin ser tú, obviamente, pero sí permitir conocer más allá de lo que viven las comunidades. O, por ejemplo, un traje regional, ¿no? Que para nosotros está costando 35,000, 40,000 y que quizá cada año se compra uno nuevo y dices, bueno, ¿por qué invierten tanto en un traje, no? ¿Qué tanto es portar un traje? Para nosotros es mucha identidad, nos da eso, ¿no? Es revalorizarnos como mujeres, ¿no? Entonces, creo que cada concepto y cada simbología o cada forma de cultura que nosotros tenemos, pues es sagrado, ¿no? Y esto va para la llegada, por ejemplo, en este caso de megaproyectos, la llegada de todo tipo podemos decir, invasiones o gente externa que llegue que hace juicios, entonces creo que también eso debe ser un punto importante, ¿no? Yo lo recalco porque pues como gestores van a visitar muchas comunidades, ¿no? Muchos pueblos indígenas y pues lo que hay que hacer es admirarnos de cómo ellos viven, ¿no? Y sobre todo respetarlos, ¿no? Más que nada. Así es. Oye, Diana, y ahora que nos comentabas sobre el megaproyecto, pienso justo en esta parte cultural. Llegan y ponen estos árboles blancos que se me hace aparte muy,
muy bonito cómo le dice, cómo ustedes le dan ese nombre, ¿no? Cuando en realidad pues es una invasión, ¿no? Y qué pasa con los animales que habitan en esos territorios, ¿no? ¿Qué pasa? Porque bueno, para las culturas también es bien importante todos los animales, ¿no? Pues nuestra madre naturaleza como tal en nuestras culturas tiene mucha incidencia, hay mucho simbolismo, hay mucha veneración a la madre tierra y está haciendo una invasión pues al territorio y aparte, por supuesto que están incidiendo en la forma de los seres vivos que habitan ahí alrededor de este megaproyecto, ¿no? No sé si nos quieras contar un poquito de pues cómo ha sido esta transformación en el medio ambiente desde los seres vivos y si ha impactado en ustedes en temas de su vivir, ¿no? De su vivir diario. Sí, mira, yo creo que los megaproyectos que han entrado también han causado mucha división. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, no es un terreno, imaginemos un terreno de 5 hectáreas, ¿no? Y que el papá se lo heredó a 3 hermanos, ¿no? Quizá a alguno le dio 2, al otro le dio 2 y al otro le dio 1. Entonces, cuando se instalan estos megaproyectos, por cada hectárea te pagan un recurso, pero si en tu terreno cae una torre eólica, te pagan el doble o el triple. Entonces, desde entrada ahí es un pleito porque el hermano va a decir, yo quiero que caiga en el mío. Pues el otro hermano va a decir, yo quiero que caiga en el mío, y en el otro también va a decir, yo quiero que caiga en el mío, ¿no? Entonces, desde ahí ya hubo disturbios, ¿no? Y hay situaciones o conocemos historias donde hermanos no se llevan hasta el día de hoy, se pelearon, que quién le tocaba más hectáreas, porque al otro le tocó menos, ¿no? O sea, desde ahí hay un conflicto social fuerte, ¿no? Así es entre humanos. En torno a los animales, lo que también se ha hecho de las denuncias es de nuestras plantas tradicionales, nuestras plantas endémicas. Aquí hay muchas médicas tradicionales, una de ellas es Isabel Jiménez y la otra es Rosalba Martínez Fuentes. Ellas precisamente denunciaron que como plantas que antes ellas salían a recolectar para hacer test, para hacer, pues a ayudarnos a sanar de diversas enfermedades, pues se perdieron porque hubo una tala inmensa de árboles. O sea, para construir un parque eólico se talan muchísimos árboles, pero muchísimos. Y las empresas nunca te vuelven a reforestar, aunque te digan que lo van a hacer, no lo hacen. Entonces, ahí se está perdiendo. Imagínense que varias de nuestras plantas ya no existan, pues muchas de estas mujeres que se dedican a la medicina tradicional, tienen que ir a trasladarse a Oaxaca o a Ciudad de México a conseguir o lo similar a esa planta, o definitivamente decir, ya no puedo producir esta tintura, ¿no? O esta crema o algo así, ¿no? Entonces, eso se hizo esa denuncia, ¿no? Pero pareciera que no importa eso, ¿no? Y en cuanto a los animales, por supuesto, hay un señor que hizo un estudio precisamente del sonido, un ingeniero que es originario de Nuevo Hidalgo, Jesús se llama él, que hizo un estudio del sonido y una de las empresas eólicas lo descalificó diciendo que era mentira, que cómo es posible, que el sonido dice que las torres no estaban instaladas conforme a la Organización Mundial de la Salud, que tiene una distancia a la cual se va a colocar. Y no hubo, ¿no? Entonces, todas esas violaciones a los derechos humanos se documentan, pero nunca se hace una ejecución realmente o no se le obliga a las empresas a cumplir, ¿no? Entonces realmente vivimos en esa constante acá, ¿no? ¿Sí? O bien otra cosa, las detenciones arbitrarias. Ustedes pueden consultar en internet y hay detenciones arbitrarias de los propios propietarios, aquellos que arrendan la tierra por exigir que la empresa cumpla, por exigir que la empresa limpie los caminos, por ya no estar de acuerdo en el contrato o el incumplimiento, han pasado hasta 8 meses en prisión, ¿sí? Entonces realmente son situaciones que quizá muchos no sepan, no conozcan. Y en cuanto a los animales, pues obviamente sí, ¿no? O sea, muchos animales, aunque por eso, por ejemplo, en San Dionisio del Mar se logró que la empresa Mareña Renovables no instalara su parque, ¿no? ¿Por qué? Porque los pescadores dijeron, es que, por ejemplo, en las noches, estas torres arrojan una luz roja, que es la que alerta a los aviones en caso de que haya aviones, pero estas luces, imagínate, 1000 lucecitas, ¿no? Entonces decían, si se va a instalar un parque en el mar, porque querían instalar un parque en el mar, pues va a ahuyentar a los peces, ¿no? Entonces se opusieron y ganaron el amparo, ¿no? No se logró instalar, ¿no? Pero, o sea, son situaciones donde
realmente ha sido una lucha y esto pues obviamente que ha ganado, ¿no? O sea, los defensores, las defensoras comunitarias pues han sido criminalizadas, perseguidas, encarceladas, inclusive también algunas asesinadas, ¿no? Por precisamente estar inconformes, ¿no? Y además algo que a mí siempre me movió mucho fue cuando se hizo la primera consulta indígena, se decían de groserías, se decían de insultos, no, era una cosa terrible, o sea, y tú decías, mi propia gente, entre hermanos, paisanos, vecinos, se están peleando, ¿no? ¿Por qué? Por el poder, por el dinero, porque les meten la idea de que con una torre eólica tu vida va a cambiar, tener auto, tu hijo va a entrar a trabajar dentro de la empresa, vas a vivir bien, y como siempre, o sea, y además la zona del Istmo, que pues no hemos sido una zona privilegiada, pues no, o sea, aquí mucha gente migra, por ejemplo, hay un pueblo que es Santa María de Xadani, donde esa gente se va cada año al corte de caña o a Yucatán, o se va al corte a la frontera, o se va de trabajos de construcción o de sirvientas, muchas de ellas, trabajadoras del hogar, se van precisamente a Guadalajara. Entonces, las familias, hay esa división, ¿no? Se desintegra por cierto periodo, ¿no? Entonces, todo eso es, o sea, a veces no se cuenta o no se dice o no quiere que otros que se sepa, pues, ¿no? Pero son consecuencias precisamente de la falta de empleo. Entonces, cuando dices, ya no te vas a ir, va a cambiar la vida del Istmo, todo va a ser mejor, pues, oye, te imaginas a que vas a vivir, pues, de alguna forma cómodamente o bajo dignamente, ¿no? Pero no es así. Entonces seguimos ahorita, te decía yo, no, o sea, sí puede haber el corredor interoceánico, pueden haber las torres, pero estamos en medio de una militarización, ¿no? Estamos en medio de mucha violencia y prácticamente esto ya no es vivir, sino es sobrevivir a lo que está pasando, ¿no? Entonces prácticamente ese es como el rostro que hoy tiene el Istmo, ¿no? También. Sí, es muy fuerte porque justo algo que viene desde el gobierno, o sea, desde arriba, con una buena intención, ¿no? Que se supone que va a sumar, que va a enriquecer, pues justo en el territorio pequeño, con, con familias, ¿no? Las ha destruido, la forma de vida de comunidades las ha cambiado, ¿no? Entonces, justo que nosotros como estudiantes pensemos en esa parte, ¿no? Pensemos en que cuando vienen megaproyectos, tenemos que pensar en todo lo que va a impactar, ¿no? No solo la parte positiva que nos vende la empresa que lo va a hacer, porque siempre va a ser así, ¿no? La empresa siempre va a dar un veredicto positivo y maravilloso y transformador hacia el bien de las comunidades, porque la empresa va a ganar, ¿verdad? Y pues el gobierno también gana y muchas cosas. Entonces, pues en realidad analizar muy bien estos trasfondos, ¿no? El qué implica estos megaproyectos y, y cuánta desigualdad se vive atrás de estos megaproyectos, ¿no? Un poco lo mismo nos pasa en el sureste mexicano con el Tren Maya, ¿no? Se ha impactado muchísimo en estos megaproyectos a la flora, a la fauna y por supuesto en la cultura de los habitantes. Erika, ¿nos quieres comentar algo? Sí, buena tarde, Diana. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Y gracias por tu tiempo y sobre todo por las circunstancias. Pues mencionabas algo muy importante, ¿no? Y que de hecho es de bastante relevancia y de alarmarse y de estar al pendiente, sobre todo porque México ocupa el segundo lugar en asesinatos de activistas medioambientales, ¿no? Y eso ya nos dice mucho de lo que está sucediendo, digo, a la par de lo que sucede a nivel país y en cuestión de inseguridad por parte del crimen organizado y de la ineficacia de los gobiernos, tanto locales como federales, pues se suma esta cuestión de los activistas medioambientales que en el último gobierno, bueno, en el gobierno de López Obrador, pues fueron
bastante denostados, ¿no? Y sobre todo porque tal vez esos grupos que en algún momento estuvieron como protestando por el Tren Maya, que algunos eran de genuinos, ¿no? Que algunos activistas eran, pues ya tenían con cierta trayectoria en la materia de activismo medioambiental, pues fueron como aniquilados desde el discurso, ¿no? Entonces, pues es de preocuparse porque sabemos que quienes se dedican a esta parte, o más bien tuvieron que, o tuvieron la necesidad de defender su territorio, ¿no? De defender su territorio, su cultura y todo lo que conlleva ese territorio. Pues es alarmante los discursos que desde el poder se han manejado para denostar o decir que no existen esos activismos medioambientales. No sé, perdón, me había silenciado. Creo que aquí lo que hay que recalcar y reconocer, como tú bien lo dices, es de que a pesar de que estos megaproyectos pues traen el mensaje de que todo es prosperidad, armonía, nos va a ir mejor, pues la realidad es esa, ¿no? Y que también que México ocupe eso, estos niveles tan, tan altos de criminalización, desaparición de activistas, pues es muy fuerte porque seguimos en la impunidad, ¿no? Entonces cada vez también hay más defensores que dicen, prefiero no meterme, no hablar, porque ya sé que me puede pasar, ¿no? Entonces creo que también nosotros como periodistas, ¿cómo lo hemos abordado, ¿no? También con mucha cautela, pero a veces es necesario, por ejemplo, en estos días, en el día 27, se cumplen 3 años que la activista Irma Galindo, es una guardabosques en Usabi, está desaparecida, ¿no? Y ella denunció a Talamontes, denunció a sus autoridades, ella pidió protección del mecanismo durante casi 2 años, desde que le quemaron su casa en el 2019, y hoy en día parte de su comunidad está desplazada. Son 3 grupos desplazados ahí, ¿no? Y prácticamente, ¿por qué? Porque las autoridades no asumen su papel, ¿no? O sea, las autoridades, ¿y qué pasa con las defensorías, con las comisiones de derechos humanos? Siempre dan recomendaciones, pero no podemos vivir de recomendaciones en un país peligroso, ¿no? Para ejercer una defensa del territorio. No podemos vivir de recomendaciones cuando están asesinando a 9 mujeres al día. No podemos vivir de recomendaciones cuando a periodistas los están matando, amenazando. Como dice claramente una nueva documental, nos vivimos en un estado de silencio, ¿no? Entonces, no podemos, pero sin embargo lo hacemos y no se trata tampoco ni de valentía, ni de heroísmo, ni de nada de eso, ¿no? Se trata de que con cautela, bajo tus análisis de riesgo, tu mapeo de actores, tú puedas trabajar, ¿no? En algo que te apasione y te gusta, ¿no? Entonces creo que esto de esto que ustedes están estudiando, están profesionalizados en la etapa de ser gestor cultural, no implica nada más en el ámbito de la cultura, sino toda la sociedad es cultura, pues, ¿no? Entonces debemos de estar también siempre presentes y atentos y atentas a lo que ocurre a nuestro contexto de alrededor, ¿no? Porque finalmente, si una cultura cambia, si una cultura varía, si una sociedad evoluciona o se transforma en algo, por ejemplo, Guanajuato, ¿no? Que hoy en día está metido en mucha violencia. Entonces no puedes decir que Guanajuato, cuando tú decías es un estado tranquilo del centro del país, ¿qué pasó? Donde ocupa los primeros lugares que los jóvenes están consumiendo el fentanilo. O sea, dices, no es posible, ¿no? Que está ocurriendo esto. Pero entonces, como gestores culturales nos implica estar ahí, ¿sí? No nada más estamos como para estar en ámbitos culturales, sino todo es cultura, pues, ¿no? Entonces creo que debemos de entender también que el hecho de tener esta profesionalización, pues también es ver a nuestro alrededor, ¿no? Y cómo abordarlo y cómo entenderlo, como yo siempre lo repito, ¿no? Bajo respeto y sin juicios, ¿no? También. Sí, así es. Muchísimas gracias, Diana. Chicos, pues más bien me gustaría abrir el micrófono para ustedes. Si a partir de esto que hemos estado escuchando sobre los megaproyectos y el impacto que está teniendo justo en la zona del Istmo, alguno quisiera preguntar algo o saber más respecto a algo de este tema para profundizar en estos minutos.
¿No? ¿Ninguno? Pues parece que no hay preguntas por parte de los alumnos. Y Diana, nada más a mí por último, de este megaproyecto de los árboles blancos, ¿ya dejaron de construir estas torres? ¿O hay como más proyectos en puerta o siguen construyendo en este momento, ¿no? Mira, en estos momentos no, en estos momentos está detenido. Lo que se aproxima o lo que se ha dicho es la instalación de una planta solar en una tierra también agraria que se llama San Pedro Comitancillo, donde también los ejidatarios se han opuesto, han dicho que no lo quieren, pero también recientemente, bueno, en el año pasado, Andrés Manuel López Obrador hizo pronunció algo diciendo que dentro de estos polos industriales o parques industriales que comprende el corredor interoceánico, se pretende construir otro parque eólico más que podría ser dirigido por Estados Unidos. Entonces, está en veremos, no se sabe. Hay otro parque eólico que también, que es de eólica de Francia, que se quiere imponer o colocar en Unión Hidalgo. Al parecer también está detenido, como que parece que se va a retirar. ¿Por qué? Porque el gobierno de Andrés Manuel y creo que también el de Claudia ahorita, Claudia Sheinbaum, no le están apostando mucho al tema de las torres eólicas, están buscando como otras formas de generar energía verde. Pero, o sea, con lo que tenemos ya establecido, o sea, con lo que tenemos ya ubicado en esa tierra es demasiado. O sea, tú por donde voltees, se ven estas torres, ¿no? Se ven estas torres, a mucha gente le causan, claro, admiración, porque son torres enormes, o sea, una se queda así mínimo cuando tú las miras, pero el impacto que tienen es alto, ¿no? O sea, es alto el impacto, como te decía, de las noches, cuando empieza el viento, aquí soplan vientos de hasta 220 kilómetros por hora en la zona de la Ventosa. O sea, esas cosas suenan, pues, ¿no? O sea, se mueven demasiado, ¿no? Entonces, creo que el hecho de tener a estas torres y todo lo que hemos vivido en torno a esto, pues es como decir, ya no queremos más, ¿no? O sea, ya hemos vivido muchas angustias, mucha gente asesinada, desaparecida, criminalizada, perseguida, ¿no? Amenazada. Entonces, quizá, como te decía, no ha sido parejo para todos, porque los que realmente son arrendatarios, pues les va muy bien, cobran sus mensualidades, les pagan cada 4 meses también otra ayuda, pues a ellos prácticamente viven bien, ¿no? Viven bien, porque se ve el cambio, ¿no? Ya tienen autos, arreglaron su casa, sus hijos ya estudian en las universidades o inclusive trabajan, ¿no? Dentro de estas empresas o los mandan a estudiar a España u otro país, ¿no? Pero no ha sido parejo, ¿no? O sea, la mayoría, la sociedad civil, pues tiene que pagar y no ha sido parejo solo por una situación como, por ejemplo, que pagas una tarifa de energía eléctrica altísima. O sea, no vemos una retribución de estas empresas o sea, en algo que es un servicio básico, que es la energía eléctrica. O sea, no lo vemos, en uno siquiera, ¿no? Entonces creo que si lo viéramos al menos en uno, dijéramos, bueno, pues al menos no pago energía eléctrica o el istmo está exento de pagar, ¿no? O sea, no hay eso, ¿no? Seguimos pagando las altas tarifas. Y la propiedad de la tierra, estaba preguntando aquí, porque también la propiedad de la tierra, lo que están haciendo las empresas es que con ayuda de notarios públicos lograron privatizarlas, pero la propiedad de la tierra en el istmo es comunal o ejidal, pero desafortunadamente desde 1978, cuando desaparece a uno de los luchadores de propiedad de tierra que se llama Héctor Pineda Enestrosa, lo desaparecen a él por ayudar a campesinos. Desde ese momento Juchitán ya no le apuesta a tener comisariados comunales. Entonces, como Juchitán no tiene comisariados comunales y donde están colocados los parques eólicos son de Juchitán y sus agencias, ¿no? Entonces, esto hace, o lo que está ocurriendo es que o sea, con ayuda de políticos, con ayuda de notarios, con ayuda de gente externa, lograron cambiar la propiedad de la tierra, ¿no? Y pasó de comunal o de agraria a propiedad privada y ahora sí poder meter, no en todos los casos, pero en la mayoría.
O sea, al ser propiedad privada, lo que hicieron ya fue convencer al propietario de la... Exacto, en cambio ya no hubo una asamblea, ¿no? De propiedad agraria, de decir, "Ahí vamos a la asamblea comunal", como pasó con lo del corredor interoceánico, que también es lo mismo. El corredor interoceánico, las tierras se vendieron a 150,000 hasta 200,000 la hectárea. Pero en un principio los comuneros y ejidatarios no querían eso, querían rentar, ser socios de este megaproyecto, ¿no? Pero el gobierno dijo, aquí yo no vengo a negociar, vengo a comprar tierras, y quien quiera vendérmelas, que me las venda. Y hubieron 2, 3 pueblos que dijeron, nosotros no vamos a vender, no le entramos, como se llama Ajal. Ese pueblo, gracias a una denuncia que hubo de sus comuneros, de sus ejidatarios, esperamos que eran ejidatarios, no, el proyecto del corredor interoceánico cambió de lugar, de sede, y se fue a otro lugar porque ahí no se pudieron vender, ¿no? Pero es un caso excepcional, ¿no? El resto accede, ¿no? Accede a vender, y eso hace conflictos internos, porque unos dicen por qué sí, por qué no, y las asambleas se vuelven tan pesadas, tan tediosas, y a mí me desilusionan porque gente que son amigos, conocidos, se llegan a insultar, se llegan a gritonear por el poder y por el dinero, ¿no? Que genera todo esto. Que cuando antes dijeras, oye, pero si yo estaba tranquilo en mi vida, ¿por qué ahora ya no me llevo con mi vecino, con mi vecina, ¿no? Sí, claro, es un caso bien complejo, ¿no? Porque también dices, bueno, ¿y qué pasa si no le vendo al gobierno, ¿no? Quizás me puedan desaparecer o quizás, Encarcelar, de hecho, varios se encarcelaron, de hecho. ¿no? Entonces, bueno, también muchas veces el miedo nos hace hacer cosas que no siempre queremos, ¿no? Es Exacto. complejo, es complejo. Sí, sobre todo la criminalización que hay en torno, ¿no? Ahí, ¿no? Porque los que quieren, pues te dicen, no, es que mira, ella o él no quiere el progreso de su pueblo, es un envidioso, o sea, empiezan ahí como que, y eso pues obviamente te pone en amenaza, ¿no? Te pone en riesgo. Claro, claro. Muy bien, pues muchas gracias, Diana. Estamos a minutos de concluir nuestro seminario de derechos culturales. Vuelvo a darle la palabra a los estudiantes. Si alguien tiene alguna otra pregunta antes de que demos cierre a esta sesión. ¿No? Eric, agradecerte infinitamente. Creo que no las presenté, Diana. Erika nos está acompañando, es que era así corriendo. Erika nos está acompañando por parte de la UACM, que es la universidad con la que estamos haciendo este seminario, con la cual nos permite que esto sea posible. Hola, Erika, mucho gusto. Y bueno, ella ha estado aquí durante toda la sesión y pues agradecerte, Eri, esta sesión más. Agradecerte, Diana, infinitamente tu presencia en este seminario. Tu aportación ha sido muy valiosa. Sé que los chicos se van todavía con más dudas sobre la parte de derecho, en los derechos culturales. Hoy hablábamos de eso, ¿no? Han visto diferentes temas a lo largo del seminario y justo todavía hay muchas dudas por ser un tema tan complejo, la parte del derecho, ¿no? Entonces, pues justo eso, vamos a profundizar en un futuro, en estas próximas sesiones, para que ellos tengan como más claro, porque este es otro tema también más complejo, ¿no? La parte del territorio y justo cómo estas grandes construcciones pues afectan el territorio, y al afectar el territorio afectan a la sociedad y a la cultura en sí, ¿no? Entonces, pues agradecemos, pese a todas estas circunstancias en las que pasaste hoy, que hayas hecho posible esta sesión del seminario. Gracias. Y agradecerle a todos los participantes del seminario la sesión de hoy, agradecerle su participación durante la primera hora y en esta segunda hora. Deseo que haya sido muy provechoso y pues estamos en comunicación. Yo tengo algunos pendientes sobre inclusión de que dejarles ahorita en el chat. Y Diana, pues no sé si quieras cerrar tu participación con algunas palabras.
Pues yo creo que retomar, ¿no? La importancia de que la cultura no nada más es, como le decía, ¿no? Los espacios que ya conocemos comunes, ¿no? Que las casas de la cultura y eso, sino va más allá, ¿no? Cultura somos todos, cultura es el ser que estamos nosotros acá y creo que tenemos que tener injerencia en cada uno de estos puntos, ¿no? El que por qué se está colocando eso, el por qué cambian los paisajes, por qué si hay modificaciones, ¿no? ¿Qué está pasando, ¿no? ¿Qué agentes externos están entrando que hace que haya, que seamos cambiantes, ¿no? Porque una cosa es que seamos, que seamos circulares, ¿no? Que andemos siempre en movimiento, pero otra cosa es que sean estos agentes externos y muchas veces nocivos, ¿no? Que entran a nuestro territorio y que hay que estudiarlos también, ¿no? El por qué y cómo va cambiando, ¿no? Nuestras formas de ser, nuestras formas de comportarnos también, ¿no? Conocer ese fondo que hay más allá, ¿no? Yo con eso cerraría y agradecerles por su tiempo, por la invitación, gracias, y porque estamos acá, ¿no? Compartiendo también, muchas gracias. No, gracias a ti por compartir. Fíjate que hay una persona que nos hace una pregunta, justo cómo desde tu portal periodístico crees que puedas fortalecer la construcción de la paz y la defensa de los derechos culturales, ¿no? Pues mira, yo desde hace mucho tiempo, o no hace mucho tiempo, hace algunos años, estoy apostando a un periodismo de soluciones, ¿no? Así se llama, es una forma de estudiar también este periodismo, de no solo es investigar corrupción, abuso de poder, ¿no? Que abunda demasiado, ¿no? Y que ya vemos muchos periodistas que coberturamos eso, pero también a que, por ejemplo, yo ya no publico, por ejemplo, notas rojas, nunca he cubierto una matanza o esas cosas, ¿no? Creo que estamos dando como, y también pues disminuir que el racismo, la discriminación que abunda demasiado en nuestro contexto, entonces imagínate hacer notas que abunden más a esto, ¿no? Entonces lo que hacemos es contar precisamente estas historias que abonen a contar el hecho como tal que está pasando, pero también cuáles son esas formas de solucionar, cuál es lo alternativo ante esto, ¿no? Desde un periodismo intercultural, que no es nada sencillo, y por fortuna, pues desde Ismopress lo hacemos, yo les invito a que puedan checarlo, tenemos, por ejemplo, dos nuevas como secciones que hemos iniciado, uno se llama Hablantes, dispersando la palabra, y el otro se llama Yo Mujer. Hablantes, invitamos a la audiencia, a la gente que es no sé, abogada, quizá barrendera, quizá arquitecta, quien quiera, ya sea mandarnos un video de una temática o bien unos textos y se publican. Ellos son los que hacen hablantes, pues, ¿no? Desde su perspectiva. Y el de Yo Mujer, se trata de entrevistar a todas las mujeres, ¿no? Desde, por ejemplo, quizá la panadera, quizá la artesana, pero también la abogada, ¿no? Quizá la maestra, ¿no? O la psicóloga, por ejemplo, en este mes hablamos de salud mental, pero el mes pasado hablamos de la despenalización a 5 años del aborto en Oaxaca. ¿Qué hacen las acompañantas, por ejemplo, no? Y este año vamos a hablar de que vamos a tener a la primera diputada oaxaqueña zapoteca de talla baja, y es la primera diputada discapacitada a nivel nacional en México, ¿no? Entonces vamos a entrevistarla para ver cuáles son sus perspectivas también de vida, ¿no? De ella. Entonces, así estamos compartiendo el Yo Mujer con estas dos variantes y obviamente siempre Ismopress tratamos de manejarlo de esa forma, ¿no? Hacer nuestro periodismo desde incluyente, interseccional también, ¿no? Donde incluíamos, por ejemplo, si hablamos de las personas migrantes, no abonar a esa xenofobia, ¿no? A esa discriminación, sino decir, ¿por qué estás migrando? ¿Por qué? Porque hay doctoras que están migrando, ¿no? Hay maestras, hay beisbolistas, por ejemplo, muchos venezolanos beisbolistas, como esas historias de éxito, ¿no? O aquel restaurante que colocaron aquí en Juchitán y que eso le dio trabajo a venezolanos, como esas historias que hay que van más allá de esta migración, que nada más regresense a su casa, que están haciendo, invadiendo mi territorio, como que contar estas otras formas de, otras narrativas que puede haber en esa sociedad, que cuesta hacerlo, ¿eh? Cuesta porque yo me pongo a pensar cómo romper con estos círculos de racismo, discriminación, cómo hacerle, pues a través de apostándole a esta construcción de paz y también de defensa de derechos humanos, ¿no? Que no es sencillo, pero ahí andamos haciéndola también. No, muchas felicidades, Diana, muchas felicidades por todo tu trabajo, por todo tu esfuerzo. Justo eso, sabemos que en este momento tu profesión es una profesión peligrosa. Sabemos lo que implica ser periodista en este momento en nuestro contexto mexicano.
y pues saberte acompañada por nosotros y pues por mí, que admiro mucho tu trabajo. Gracias, gracias. No, pues si ustedes también quieren participar en Hablantes, Hablantes está abierto también para quien quiera compartirnos desde esta perspectiva cultural también, pues que la gente tenga otra idea, ¿no? Cuando lea, cuando vea algún video y diga, ah, como lo que están diciendo aquí no tienes razón, me abre la mente para otras cosas. De eso se trata, además es hecho por la audiencia, ¿no? Que son ustedes. También es como para retribuirles y agradecerles un poquito, ¿no? De lo que están pendientes de nosotros. Claro. No, muchas gracias y bueno, vuelvo a agradecer a los estudiantes, sé que ya estamos en tiempo, entonces vamos a cerrar nuestra sesión de hoy. Muchísimas gracias, Diana, por tu participación. Nos vemos el miércoles con la maestra Ana, también que ella va a estar hablando sobre educación. Y pues nada, nos vemos el viernes a las 2 de la tarde. Gracias, Diana. Gracias, Eri, por hacer Hasta posible luego. este espacio de escucha y aprendizaje. Gracias, que tengan buena tarde. Hasta luego. Adiós. Bonita tarde a todos, Hasta luego, todas. Erika. Gracias. Gracias. Y Hasta luego. gracias, maestra. Que esté Hasta muy bien. luego. Un abrazo. Adiós. Gracias. Adiós, Elena. Un abrazo igual. Gracias. Bye.